Este programa es auspiciado por las siguientes empresas: Cladan, aportando conocimiento. Fadel, calidad en todo el proceso. Gane en eficiencia con una mayor performance y mejora de conversión, produciendo sustentablemente con Silvafil. Lo avalan más de 160 años de liderazgo en el mundo de Silvateam. Globo Aves, avicultura con tecnología. Seba Salud Animal. Juntos, más allá de la salud animal. IPRA, Building Immunity for a Healthier World. Vetson, 46 años, siempre junto a usted. Pollolín, compartir es lo mejor. FEPASA, 60 años de historia y lo mejor está por venir. Bienvenidos a Cátedra Avícola y Agropecuaria. En este viaje semanal vamos a ir directamente al corazón de la industria. Vamos a explorar historias únicas, secretos de la avicultura y toda la actualidad del sector. No te pierdas Cátedra Avícola y Agropecuaria. Subite con nosotros. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Y hoy vamos a hablar del boom del consumo del huevo en nuestro país. Y si hablamos de este boom, hay dos responsables, dos actores principales. Por supuesto, uno son los productores. El otro es Javier Prida, el presidente ejecutivo de CAPIA, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas. Javier, me gustaría primero, antes que nada, hablar de Javier Prida, persona. ¿Cómo fue que te iniciaste en la actividad? Yo recuerdo haberte conocido en CAPIA hace muchísimos años atrás. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La familia empezó, mi abuelo empezó criando pollos en el fondo de la casa. ¿En Marcos Paz? No, en Caseros, éramos de Caseros. Vivíamos enfrente al Hospital Posadas. Mirá. Y después, siguió papá. Papá era distribuidor de huevo, era copiador en realidad. Él iba a la zona de Gilbert, Undinarrain, a Basavilbaso, Aldea San Antonio, toda esa zona productora de huevo. En Entre Ríos se cruzaba con la balsa, en aquella época no estaban los puentes. Y bueno, después también acopiaba en la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Alberti, Bragado, Mechita, San Emilio, Los Toldos. Toda en esa zona se subía el huevo en el tren. Llegaba el tren a la estación de Aedo. Y de la estación de Aedo, mi papá iba, en aquel tiempo no tenían vehículo a combustible, tenían un carro y un caballo. Entonces iban con el carro y caballo y cargaban el carro y caballo con huevos y salían a distribuirlo, y después una parte que sabían que no lo iban a comercializar se guardaba en el frigorífico La Nélida, que se acopiaba huevo. Mirá vos. Ya en el año 65, 68, papá pudo tener una Dodge. Él me contaba que fue su primer vehículo. Y ya iba a buscar huevo él en esa Dodge despacito a Entre Ríos o al oeste de la provincia de Buenos Aires, y ya se empezó a crecer el negocio, hasta que en el año 80 él con un socio que tenía, con un amigo que tenía, se ponen de socios comerciales dejan de ser solamente distribuidores y comercializadores y se hacen productores. Yo recuerdo a tu padre llamando los fines de semana a mi casa. No, todos los días. Todos los días con tu papá, sí. Todos los días. Por el tema del precio, siempre. Todos los días. Mi papá era una persona obsesiva con la información del mercado, constantemente llamando principalmente a tu padre, pero llamando a distribuidores grandes. Yo me acuerdo que llamaba a Roberto Manso de Palermo, lo llamaba a Carlos Ward de Jorjú, lo llamaba a Perea, a Juan Antonio, llamaba a Campesi. Lo llamaba a Benigno García. Para tener el pulso del mercado. Para saber cómo venía el mercado. Y al doctor Luaces, yo me acuerdo que una vez lo crucé al doctor Luaces en una carrera y me presentaron, este es el hijo del señor Prida, yo tendría 17, 18 años, y me dice, tenés que estar orgulloso de tu papá porque es una de las personas que mejor vende el huevo y que mejor lo defiende. Claro, eso era un poco... en aquella época no había internet, no había WhatsApp, en esa época era solamente con suerte los que tenían línea de teléfono podían estar comunicados y podían tratar de agarrar un precio más cierto del mercado, ¿no? Y vos a esa edad ya te metiste en lo que era la producción. Mira, nosotros, yo recuerdo
pero patente, que de lunes a viernes era al colegio y los sábados era ir al depósito de papá, que estaba en nuestra casa. Era una propiedad, un cuarto de manzana, adelante teníamos la casa, con mucho parque, y en el fondo papá tenía un galpón que era el depósito, que tenía salida por otra calle. Y los sábados era sí o sí obligatorio, se levantaba a la mañana y todo el mundo tenía que ir al depósito, a limpiar, a ordenar. Venían los huevos en cajones de madera, metíamos las manitos chiquitas, porque papá tenía mano grandota y se le lastimaba el anillo, cajones de madera con clavos, se enganchaban los dedos en los clavos, se lastimaban. Y nosotros teníamos manitos chiquitas, entonces nos pagaban por desenvasar el huevo y por volverlo a envasar. Con suerte éramos unos esclavos VIP, porque con suerte en toda la mañana recabábamos para un helado, ¿no? Entonces ya durante el verano laburábamos un poquito más, ayudábamos a la familia, ahí se colaboraba todo el mundo, y bueno, buscábamos plata para poder ir al Corso después en febrero, para poder ir a comprarte algún helado todos los días, una gaseosa, bueno, bien de abajo. ¿Cuánto valor tiene esa enseñanza, no? Absolutamente, absolutamente. Es un poco lo que te ha formado para el presente que estás viviendo hoy. Los otros días me hicieron en un medio importante, me hicieron digamos, como un desafío, ¿no? Y de repente uno de los periodistas sacó, de abajo de un escritorio, sacó un diario, y yo le había llevado huevos de regalo. Me dice, bueno, quiero saber si te defendés envolviendo huevos. Y lo hice natural, yo lo hacía naturalmente. Yo creo que entre 10 y 12 cajones de huevo por sábado envolvíamos, y había que envolver de a media docena a 10, 12 cajones de huevo. Lo hacíamos muy naturalmente, y la verdad que son costumbres que uno agradece. Clasificar los maples, se clasificaba zaranda, el huevo se revisaba. Había una lata con 2 agujeros y nosotros agarrábamos los huevos y hacíamos tac, 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 tac y tac, 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 tac. O sea, en 3 movimientos revisabas los 6 huevos, porque tenías dos agujeros de cada lado, y de esa manera podíamos saber si el huevo estaba bien, no estaba viejo. Hoy esto ya no existe más, hoy tenés ovoscopios en las máquinas clasificadoras. Bueno, eran ovoscopios caseros, una lamparita con una lata de leche nido, no me olvido nunca más, cerrada de las dos, o sea, del techo y del piso de la lata, pero a los laterales 2 agujeritos. Entonces arrimabas el huevo y te decía si el huevo estaba negro, gris oscuro adentro, ese huevo se descartaba. Espectacular, qué anécdotas, ¿no? Sí, no, la verdad que papá era feriante. Yo me acuerdo que papá, que además de tener su reparto y su distribuidora de huevos, él tenía pasión por ser feriante, y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, 5 y media, 6 menos cuarto, salía con me acuerdo que después de la noche compramos una estanciera, y enganchamos el carro en la estanciera, y con el carrito íbamos a vender huevos. Y bueno, estaba el que vendía pollo, el que vendía, como existen las ferias ambulantes, sí. Hoy todavía están más en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros en la década del 70 teníamos 2 circuitos de feria. Uno lo hacía papá y otro un muchacho que papá ayudó mucho, que prácticamente estaba bastante abandonado por su familia. A los 16 años mi papá lo adoptó como un hijo, se lo llevó a vivir con él, y una persona que yo quiero mucho, a su familia. Hoy seguimos en contacto, tenemos un cariño mutuo, así que una gente que siempre que lo hemos necesitado están al lado nuestro. Así que aprovecho para agradecer públicamente haberlos conocido, porque la verdad es una familia fantástica, la familia de Raúl Otazuga, unos genios totales, laburantes, siguen siendo gente honesta, trabajadoras, y siguen vendiendo huevo. Así que vos fijate lo que es la vuelta a la vida. Y bueno, ya empezaron a producir, ya en vez de vender nada más, de ser intermediario, empezaron a producir. Sí, yo estudiaba en una escuela que era la escuela La Virgen de Loreto, ahí en la avenida Marconi, en Palomar, y me iba desde Casero hasta ahí con mi hermano mellizo. Tomábamos un colectivo, el 289, no me olvido nunca más, o si no tomábamos el 181 hasta la estación de 3 de febrero, cuando había algún problema que sabíamos que la línea no estaba funcionando. Tomábamos el 181 hasta la estación de Casero y tomábamos el tren de Casero a Palomar. Y bajábamos en Palomar y caminábamos 4 cuadras hasta la escuela. En cambio el 289 nos dejaba a 3 cuadras de la escuela. Y bueno, papá tuvo la suerte de poder empezar a producir. Tuvo un accidente su socio, le vaciaron un ojo, él era de Avellaneda, no tenía manera de poder, don Oreste, buen tipo, no podía manera de poder viajar en aquella época, con las rutas que había, con las limitaciones que había, de viajar todos los días, tenía esa limitación de visual. Entonces le ofreció a papá venderle la parte, con cláusulas que también hay que reconocerlo, que fueron muy leoninas, ¿no? Unas cláusulas que es: vos me tenés que dar un porcentaje acá y dentro de un año me tenés que pagar la otra mitad. Si no me la pagás, perdiste lo que me diste. Y me acuerdo que mi papá fue a ver a 2 personas.
La primera fue a ver a mi tío Carlos, el tío de mi mamá, Carlos Serafini, que le dijo, Juan, metete y yo te doy lo que puedo, yo te ayudo. Mi tío Carlos había vendido una propiedad y le di una mano. Y la otra persona que lo ayudó muchísimo fue Benito Pernicone. El abuelo de Nacho Pernicone, el abuelo de Eugenia Pernicone, de Javi Pernicone. Y don Benito le dijo, no lo dudes, compralo, lo que vos necesites yo te lo doy, no me pagues más el alimento, vos me vas a deber kilos de alimento y a medida que vos puedas pagármelo me vas a ir descontando kilos adeudados. Y ahí empezó todo. Y ahí, ahora, vamos a hacer una pausa ahora, pero en el próximo bloque me vas a contar cómo termina esto y cómo empieza la vida de Prida como dirigente. ¿Te parece? Vamos. En instantes seguimos con más Cátedra Avícola y Agropecuaria. Seguimos con más Cátedra Avícola y Agropecuaria. No te pierdas lo que viene.